Hola, mi nombre es Ramón Sanfélix y hoy os vengo a hablar de la migración de una aplicación móvil programada en Power Builder 2019 R3 a un frontend en React Native y un backend en .NET 6 hecho en Snap Develop. Bien, vamos un momento con el disclaimer, que no es más que un descargo de la responsabilidad tanto de Appian como de Sotheby. Bueno, sobre mí. Como he dicho, mi nombre es Ramón Sanfélix, soy un desarrollador autodidacta que trabaja en Ismael Natividad y empecé a desarrollar mis aplicaciones en la versión 9 hace más de 10 años para mejorar un ERP de materiales de construcción. Actualmente soy miembro en VP de Appian y colaboro eventualmente con Hovers y Asociados. En mi tiempo libre mantengo un blog donde intento aportar lo que encuentro útil para mis desarrollos y publico mis ejemplos en GitHub. Bien, la empresa en la que trabajo es un almacén de material de construcción, está ubicado en Massamagrey y fue en el año 2009 cuando adquirió el ERP programado en Power Builder, y es por ello que me empecé a interesar en esta herramienta. Actualmente puedo decir que desarrollo mis propias aplicaciones en Power Builder 2022 R3. Bueno, ¿qué vamos a ver en la presentación de hoy? En una primera parte os enseñaré cómo era la app nativa programada en Power Builder 2019 R3. Era una aplicación para fichar los empleados de mi empresa. Seguidamente hablaré de cómo migré el backend con Snap Develop a .NET 6 en C#. Seguidamente hablaremos de cómo modificar la app nativa para consumir este backend. Y finalmente hablaré de la migración del frontend a React Native con el framework Expo en JavaScript. Bien, aquí podéis ver cómo era la aplicación de origen. Es una aplicación muy sencilla. No sé, aquellos que hayáis trabajado con Power Builder 2019 en las versiones mobile, pues no sé si recordaréis el workspace, que era el contenedor de aplicaciones, es lo que vemos ahí a la izquierda. Y bueno, la aplicación en sí, pues es una aplicación muy sencilla, como he dicho, tiene 3 pantallas, un splash screen, un login, donde podemos poner el usuario, y un pin, tiene un checkbox para recordar. Y bueno, lo que es la pantalla principal, pues tiene un data window, donde se registran los fichajes, y un data picker que nos permite navegar entre las distintas fechas para ver los fichajes. Si el usuario es administrador, podrá con doble clic modificar la hora de un fichaje o con ese botón ahí de la derecha tan feo, borrar un fichaje. Bien, vamos a hablar de la migración del backend. Aquí podemos ver la estructura general de la API ya migrada. Vamos a hablar de los data window. Voy a hablar también de las interfaces, que son donde se definen los métodos de nuestros servicios. Hablaré, por supuesto, de la implementación de los servicios y hablaré de los controladores, que es lo que nos permite interactuar desde fuera de la API con nuestros servicios. Bien, me voy a centrar en 4 ejemplos. El primero será el retrieve de un data window. El segundo será una función para obtener el valor de un campo. El tercero, ejecutar un procedimiento almacenado. Y finalmente hablaré de una función para hacer un update. Bien, aquí podemos ver el data window ya migrado a un modelo de C#. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues actualmente en Snap Develop hay una opción para abrir el workspace. Seleccionamos la PBL donde está el data window que queremos, seleccionamos el data window y con botón derecho le damos a import y nos permite importar el data window al modelo C#. Bien, vamos con la definición del servicio, o sea, la interfase para hacer el retrieve de un data window. Aquí podemos ver la función retrieve async, le he llamado retrieve para seguir la nomenclatura.
Bueno, porque SnapDevelop también, si haces el import y luego el scaffolding, lo nombra así. Podemos ver que hace referencia al modelo que hemos importado, que se llama DataV-import nomRegistro, y que recibe los parámetros empresa, empleado y fecha. No voy a entrar en el detalle de por qué empieza por task y tiene un parámetro que se llama cancellation token. Esto se debe a que la API está programada de manera síncrona. Ya si queréis más información sobre el tema, os recomiendo acudir a la documentación. Bien, aquí podemos ver la implementación del servicio. Como podemos ver, la sintaxis ya nos puede ser algo familiar. Se hace ahí vemos cómo se crea un data store con la clave new data store. Hace referencia al modelo que hemos comentado antes y se le pasa el data context. El data context es como si dijéramos la transacción en Power Builder. Bien, luego hacemos el retrieve y mediante un objeto le pasamos los parámetros. Luego en otros ejemplos vamos a entender mejor el objeto este. Bien, aquí podemos ver el controlador del servicio, es del tipo get, va a recibir por la URL los parámetros, en este caso empresa, empleado y fecha. Podéis ver que como le paso la fecha en un string, tengo que parsear en el controlador la fecha y convertirla a datatime para poderla consumir en mi servicio. En el bloque try-catch se hace la llamada a la función del servicio y se devuelve el resultado si todo es correcto y si no, se lanza una excepción. Bien, vamos a ver ahora la interfase de la función para obtener el valor de un campo. En este caso he elegido la función nombre empresa, que recibe como parámetro el código de una empresa, por ejemplo el 1, y nos devuelve el nombre de la empresa, por ejemplo Ismael Natividad. Bien, vamos a ver aquí la implementación del servicio. Se trata de un SQL embebido. Quiero que veáis que en el string, donde pongo el SQL, los parámetros van con la nomenclatura de una arroba. Se usa el objeto SQL executor con su función escalar async, se le pasa el string del SQL y el objeto parámetros, que en este caso solo tiene un parámetro que es empresa. Si todo es correcto, pues nos va a devolver el nombre de la empresa. Bien, el controlador también es del tipo get, recibe por la URL el código de la empresa. En el bloque try-catch hacemos la llamada a nuestro servicio y si todo va bien, voy a devolver en este caso un JSON con el nombre de la empresa. Va a tener la clave nombre empresa y va a tener el valor del nombre de la empresa. En caso de error, pues lanzaremos una excepción. Bien, vamos a ver la definición o la interfase de la función que ejecuta un procedimiento almacenado. En este caso he elegido la función fichar. En la aplicación, en el botón fichar, pues en vez de hacer un insert, pues hacía una llamada a un procedimiento almacenado. Recibe los parámetros empresa, empleado, latitud y longitud. Estas las capturaremos con el terminal. Y aquí, en la implementación del servicio, pues podemos ver que lo que hacemos es generar el objeto de parámetros y llamar al procedimiento almacenado con la función del objeto SQL executor execute procedure. Le pasamos el nombre del procedimiento y el objeto parámetros. Quiero comentar aquí que he usado de manera explícita la transacción. Podemos ver que hago el begin transaction, el commit y el rollback. Esto lo he hecho a nivel educativo, por decirlo así, o porque no sería necesario, pero bueno, a lo mejor en algún otro momento nos puede resultar útil controlar las transacciones. Bien, vamos a ver que el controlador en este caso es del tipo post. Le voy a pasar en el cuerpo del mensaje un JSON y aquí abajo he definido una clase que le he llamado FeatureRequest con los parámetros que quiero que tenga este JSON. Esto me va a ser útil
por ejemplo, cuando esté haciendo pruebas de la API en Swagger para ver la estructura de lo que estoy esperando recibir en este método. Aquí podemos ver Swagger en ejecución. Si probamos el método con el botón try, nos aparecería algo así, donde nos va a decir ya la estructura que tiene el JSON que está esperando. Bien, vamos a ver la función para hacer el update. En este caso he elegido la función cambiar hora, recibe el id del fichaje y un data time con la nueva hora. Aquí en la implementación del servicio vemos que también se trata de un SQL embebido, recibe varios parámetros, hay que crear el objeto parámetros en el mismo orden de aparición de los parámetros en el string. Nuevamente usamos el objeto SQL executor con su función executeString. Hay que decir que esta función nos puede ser útil para hacer updates, inserts y deletes. También hemos usado de manera explícita la transacción, aunque no sería necesario. Y el controlador, pues también es del tipo post. Y bueno, pues recibe en el cuerpo del mensaje la clase cambiar hora request, que la he definido ahí abajo. Y en el bloque try catch, pues ejecutamos la llamada al servicio. Y si todo va bien, pues devolvemos el resultado. Y si no, pues lanzaremos la excepción. Bien, vamos a hablar ahora de cómo he modificado la app nativa para consumir este backend. Lo primero ha sido eliminar todo rastro a la conexión a la base de datos. En mi caso he eliminado un objeto en Connect Service donde tenía la conexión. He creado un objeto que le he llamado en Custom API para usar el objeto HTTP Client, ya que en Power Server 2020 no estaba disponible REST Client. Finalmente he tenido que crear un objeto para manejar los JSONs, ya que tampoco tenía disponible en Power Server 2020 ningún objeto nativo. Bien, aquí podéis ver la estructura de la aplicación nativa sin migrarle el backend a la izquierda y a la derecha la aplicación con el backend migrado. Son prácticamente idénticas, la diferencia está en la librería servicios. En la izquierda podremos encontrar los SQLs embebidos y el retrieve de un data window, y aquí a la derecha vamos a ver solo llamadas al objeto en Custom API que hace llamadas a la API. La diferencia radical está en que he eliminado la librería database donde está el objeto en Connect Service y he creado la librería API donde he ubicado el objeto en Custom API y el objeto JSON. Bien, me voy a centrar en los mismos 4 ejemplos: el retrieve del data window, la función para obtener el valor de un campo, la ejecución de un procedimiento almacenado y la función para hacer un update. Aquí podemos ver el retrieve de un data window de la forma clásica, simplemente ejecuto la función retrieve, antes le paso la transacción. Y bueno, ahora pasamos a usar mi función ofRetrieve del objeto en Custom API. Comentar que tiene una función este objeto para generar la URL, ya que en ese objeto guardo en una variable distancia el endpoint de la API. Luego, cada objeto que representa un servicio tiene una variable distancia que le pongo el nombre del controlador. Así, aquí podéis ver cómo llamo la función objetURL, isController y isMethod. Le paso el método, en este caso retrieve. Para completar la URL, concateno los parámetros empresa, empleado y fecha. Bien, luego llamo una función propia de llamada ofRetrieve para imitar el estilo del REST Client, donde le paso el data window y la URL. Si vemos la función ofRetrieve del objeto en Custom API, podemos ver que lo que hace es una llamada del tipo get y que luego importa el resultado con mi objeto data window, con mi objeto JSON a la data window. La función ObsendGetRequest es una subfunción también, ya que he imitado, como he dicho, el estilo del REST Client. Podemos ver aquí brevemente que lo que en realidad hace esta función
es usar el objeto HTTP client para hacer la llamada del tipo get y controlar los errores. Bien, vamos a ver ahora la función para obtener el valor de un campo. He elegido la función nombre empresa. Aquí podemos ver el típico SQL, select into, from empresas, tal. Bien, ahora pasamos a usar mi objeto API. En este caso me he inventado una función llamada ofGetItemString que recibe el controlador, el método y la clave JSON donde voy a encontrar el valor que estoy buscando. Así en una línea de código lo tengo resuelto. La función ofGetItemString lo que hace es generar la URL y la llamada del tipo get. Luego tiene llama otra subfunción que va a ser la que va a instanciar el objeto JSON para obtener el valor de la clave que le he pasado. He ido, si os fijáis, encapsulando cada cosa para que sea más breve las llamadas. Bien, vamos a ver aquí la ejecución del procedimiento almacenado. Os recuerdo que estaba en el botón fichar. He extraído un trozo del código para que no sea tan denso, pero ahí podemos ver la declaración como se hacía hasta ahora. Y bien, y aquí podéis ver que está llamando en mi objeto en Custom API, parece mucho más largo, pero realmente lo que está ocupando más líneas de código es que forma la URL y luego la creación del JSON, pero realmente luego se hace en una línea la llamada del tipo POST y se espera el resultado. Bien, aquí brevemente también podemos ver la función obsendPostRequest, que lo que usa es el objeto HTTP client para hacer esa llamada y controlar los errores. Bien, la función para hacer un update, como he dicho, he elegido la función cambiar hora. Aquí podemos ver el típico update. Y ahora, pues lo mismo que antes, pasamos a usar mi objeto, parece más largo, pero por lo mismo que antes, por la creación de la URL y del objeto JSON. La llamada del tipo POST se ve ahí en una línea. Bueno, vamos a la parte que creo tal vez más interesante de esta presentación y que es la migración del frontend a React Native. Lo primero sería la preparación del entorno de programación. Vamos a necesitar un IDE o un editor de código para poder programar. Yo he elegido Visual Studio Code como IDE de programación, ya que es totalmente gratuito y es bastante recomendado. Os dejo aquí el enlace de descarga. Si le pincháis, pues veréis algo así. Yo en mi caso elegí Windows 11 de 64 bits. Se recomienda instalar dos extensiones, una para React Native y la otra para el framework Expo. Si no tenemos Git como control de versiones descargado de nuestro ordenador, será necesario que lo descarguemos. Ahí tenéis el enlace de descarga. Si le pincháis veréis algo así, le dais a Download y lo instaláis. Muy importante, descargar Node. Os preguntaréis ¿qué es Node? Pues Node es un entorno de ejecución de JavaScript que nos permite a los desarrolladores ejecutar código JavaScript fuera del navegador. Es asíncrono y basado en eventos. Utiliza un modelo basado en eventos y promesas. NPM es el administrador de paquetes que permite instalar y compartir bibliotecas o módulos fácilmente. Si entramos en el enlace veremos algo así, le damos a Download y lo instalamos. Tardará un ratillo. Bien, ahora empieza un poco la magia de la consola. Vamos a tener que abrir una consola CMD o un PowerShell y ejecutar unos cuantos comandos. El primero de ellos será este, npm install-g eascli, que es para instalar el cliente del framework Expo. Esto nos lo va a instalar de forma global, lo que nos permitirá utilizar las herramientas y servicios de Expo sin necesidad de instalarlo por proyecto. Cuando ejecutemos el comando, pues veremos algo así en nuestra consola. Seguidamente, si quisiéramos iniciar un nuevo proyecto, pues tendríamos que escribir el comando npx create expo app --template.
se nos desplegará un menú para elegir la plantilla que queremos para nuestro proyecto. Yo en mi caso he elegido la plantilla blanca, que es del tipo JavaScript. Nos preguntará el nombre de la app, yo le he dicho fichar, y la magia del framework nos creará una carpeta con todos los archivos necesarios para empezar a programar. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir Visual Studio y navegar hasta esta carpeta. Veremos algo así y ya estaremos listos para empezar a programar. El objeto app.js es el objeto aplicación del que parte todo, sería pues como el objeto aplicación en Power Builder. Bien, muy importante también, tenemos que crear una cuenta Expo. Para ello hay que entrar en su página web, tenéis ahí el enlace. Si le pinchamos, pues veremos algo así. Para hacer el registro, escribimos un email, un usuario y una contraseña y vamos para adelante. Veremos esta página, que es nuestro dashboard. Aquí es donde veremos nuestros proyectos. Ahora no hay nada porque aún no hemos subido ninguno. Yo que ya tengo algunos, pues veo algo así con mis proyectos. Bien, ahora tenemos que ir a la consola otra vez y loguearnos. Para ello escribimos el comando npx expo login. Pondremos el usuario y pondremos la contraseña. Y muy importante también, tenemos que instalar la aplicación Expo o bien en nuestro móvil o bien en un emulador para poder probar en tiempo real nuestras aplicaciones. Bien, con todo esto ya estamos listos para probar la primera app. Podemos escribir en la consola el comando npx expo start y la primera vez que ejecutemos esto nos va a salir el aviso del firewall de Windows, pero le damos a permitir y ya está, no pasa nada. Y entonces, si todo ha ido bien, vamos a ver algo así. Abriremos en nuestro móvil o en nuestro emulador la aplicación Expo y tenemos dos opciones: escanear el código QR o escribir a mano la dirección. En el emulador, pues al final acabamos escribiéndola. Le damos a conectar y si todo ha ido bien, veremos un mensaje que dice algo así: Open app.js to start working on your app. Porque es un proyecto de plantilla blanca y lo único que tenemos es ese mensaje en nuestro código. Bien, una vez hayamos hecho la programación y ya tengamos una aplicación, en mi caso, la aplicación de fichar, podemos ver que tiene las tres pantallas, el splash screen, la pantalla de login y la pantalla principal donde se ven los fichajes. Os digo yo que ya tiene otro aspecto y sobre todo si la tocáis en la mano vais a ver que tiene un look and feel muy distinto a lo que teníamos en el pasado. Bien, por comentar brevemente la estructura de la app migrada. Esto es lo que podemos ver en Visual Studio. Pues he creado una carpeta componentes para poder reutilizar botones, el calendario, un checkbox y algunas cosas más. La carpeta hooks, que no sé exactamente por qué lo llaman así, es donde se suelen guardar unas funciones que podemos reutilizar en otras partes del código. Yo he creado una carpeta que le he llamado servicios, no sé si sigue muy bien las convenciones de React Native y de Expo, pero aquí he hecho un calco de los servicios que hay en la API y también he alojado el API Manager, que es como si fuera el Custom API que tenía programado en Power Builder, para manejar todas las llamadas con funciones que me sean familiares como en el REST Client. Y aquí podemos ver las tres pantallas: fichar, home screen y la de log. Bien, me voy a centrar en los mismos cuatro ejemplos: el retrieve de un data window, la función para obtener el valor de un campo, ejecutar un procedimiento almacenado y la función para hacer un update. Aquí podemos ver la función para hacer el retrieve del data window. La estructura de la función es bastante similar a la que he hecho al modificar la app nativa. Le paso el nombre del método, con el objeto API Manager genero la URL, aquí la completo concatenando los parámetros.
Y aquí al final ya no he creado una función of retrieve porque es muy simple la función sendGetRequest y no necesitaba complicarme la vida más. Bien, aquí podemos ver dentro del objeto API Manager cómo se hace la llamada al sendGetRequest. Podemos ver que está aquí también el endpoint de manera fija y que realmente lo que estoy usando es la librería Axios. Bien, la función para obtener el valor de un campo, pues aquí podemos ver que es la función nombre empresa. Me genero la URL también con el API Manager y hago la llamada del tipo get. Y aquí podemos ver lo sencillo que resulta obtener el valor de la nombre empresa del JSON en una sola línea sin usar ningún objeto para parsear el JSON. La verdad es que en JavaScript es muy directo el trabajar con los JSONs. Aquí también en la ejecución del procedimiento almacenado podemos ver lo contrario, lo fácil que es crear un JSON con muy poco código y sin ningún objeto extraño. Aquí veis cómo hago la llamada del tipo post y bueno, recibo la respuesta. Finalmente la función para hacer un update, pues lo mismo, se crea el JSON y se hace la llamada del tipo post. La verdad es que cuando te familiarizas un poco el código no es demasiado complicado. Bueno, y vamos ahora a ver la demostración. Vamos a abrir el emulador Android y vamos a abrir una consola para tenerlo aquí preparado y voy a abrir Visual Code para tenerlo preparado. Vale, os voy a enseñar cómo era la aplicación de origen. Vamos a abrir el Workspace y voy a entrar en la aplicación de demostración. Vale, vamos a poner el pin, son 4 ceros, le doy a aceptar. Podemos ver aquí pues los fichajes del día. Si le doy doble clic puedo modificar un fichaje, si le doy al menos puedo borrar un fichaje, podemos navegar entre los distintos días. Bien, esta es la app con el backend migrado. La verdad es que no tiene más interés porque no vais a ver ninguna diferencia. Además suele fallar el Workspace si lo abro seguido. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Voy a hacerlo para que lo veáis, pero como digo, pues no tiene mayor importancia. Aquí hace el login con la API y bueno, pues ahí podemos ver los fichajes y lo mismo que antes. La verdad es que a mí me da la sensación de que tal vez puede que vaya hasta un poco más rápido que la aplicación de origen. Bien, os voy a enseñar cómo es la aplicación compilada. Puedo poner aquí el login, los 4 ceros y bien. Y bueno, pues ya tiene otro loop. Si le doy a modificar, puedo cambiar la hora o puedo borrar y pues navegar entre los distintos días. Bien, vamos a abrir ahora la aplicación de Expo y lo que voy a hacer es escribir el comando npx expo start para ejecutar la aplicación. Fijaos que yo ya he navegado a la ruta donde tengo la aplicación guardada. A ver, que lo he escrito bien. npx expo start. Ahora sí. Vamos a ver cómo se ejecuta. Y ahora pues podríamos escanear el código QR con nuestro móvil o bien copiar esta dirección en el emulador, que es lo que voy a hacer. Vamos a darle copiar y aquí le voy a dar pegar. Y ahora si os fijáis pues estamos conectando ya con la aplicación desde la aplicación Expo. Bien, vamos a poner el usuario y el pin. Voy a dar a aceptar y aquí en la consola veis que me está mostrando el endpoint, el password que he enviado, el usuario. Me pone true porque el login ha sido exitoso.
te puedes ir poniendo todos los mensajes que quieras y esto al final solo vas a ver en consola, en modo de desarrollo, y así pues puedes ir viendo lo que está pasando. Y bueno, vamos a hacer un cambio en el código. Voy a hacer un logout aquí. Voy a hacer un pequeño cambio en el código para que veáis lo inmediato que es. Mira, tengo yo aquí preparado en la ventana del login un pequeño texto comentado, lo voy a dar a guardar y ¡pam! Veis como aquí aparece el cartel AP on Power Builder Submit 2024. Si lo vuelvo a comentar y le doy a guardar, pues desaparece. Y bien, pues esto sería por aquí todo. Podemos comentar brevemente la estructura de un fichero, que en la parte superior tenemos los imports, que son las cosas que vamos a usar en este fichero concreto. En la parte central pues tenemos la lógica de lo que sería esta ventana del login. En este apartado podemos ver, digamos, lo que se renderiza en pantalla, la parte visual, y esta última parte, digamos que sería como el CSS, que se llama desde la parte del renderizado. Y bien, pues sí, con esto sí que sería ya todo. Hemos terminado. No sé si hay tiempo para preguntas, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias y espero que os haya resultado interesante esta exposición. Y nada, pues hasta otra.